a un nuevo episodio de Pediátricas. Me encuentro con los mejores pediatras de México y en esta ocasión tenemos algo muy especial para ustedes. Acompáñenos. Vamos a comenzar con una serie de preguntas para conocer un poquito más de la subespecialidad tanto del doctor Armando Haik como del doctor José Luis Elizondo, porque sí, ellos tienen una subespecialidad. ¿Qué se tiene que hacer, doctores, para ser un especialista en terapia intensiva pediátrica? Bueno, primero hay que hacer los 3 años de pediatría, que son básicos para poder hacer la mayoría de las subespecialidades pediátricas. Tienen que completar los 3 años de pediatría. Luego se tienen que realizar 2 años de la subespecialidad de la terapia intensiva pediátrica o medicina crítica pediátrica. Son 2 años en donde pues está en una terapia intensiva pediátrica donde solo se ven pacientes críticos, niños graves. ¿Qué tipo de trabajo realiza un subespecialista en medicina crítica pediátrica? Justamente como el nombre lo lleva implícito, nos encargamos como intensivistas pediatras de ayudar a los niños que están gravemente o críticamente enfermos, es decir, los niños que tienen alguna afectación en algún órgano o sistema de su cuerpo o incluso en varios. Ayudamos con los conocimientos, con los procedimientos para tratar de restablecer su salud. Algunos ejemplos que pudiéramos tener son pacientes que tienen algún problema en su corazón, que requieren alguna cirugía, algún problema en su cerebro o algún accidente o que incluso una infección haya evolucionado de manera grave. Y ahí es cuando nosotros empezamos a actuar y básicamente nos dedicamos a estar dentro de una terapia intensiva para atender ese tipo de niños gravemente enfermos. Nos hemos dado cuenta que esta subespecialidad es compleja. ¿Por qué elegir entonces esa subespecialidad, doctores? Bueno, creo que desde mi punto particular, el hecho de tratar niños graves, estás enfrentando al máximo reto que puede haber, ya que los pequeños están debatiendo entre la vida y la muerte y mucho de lo que tú hagas o dejes de hacer va a influir en el pronóstico del niño. Entonces, adquieres una serie de destrezas y habilidades y tienes una visión más amplia y esto te permite pues ver las situaciones desde el punto de vista diferente, no solo desde tratar y actuar de manera urgente o rápida, sino también desde el punto de vista de la prevención, en donde sabes o vas un paso adelante de lo que puede ocurrir y pues te vas para adelante sabiendo que puede influir en un mal pronóstico si no actúas de manera rápida. Entonces, el hecho de elegir esta subespecialidad, pues la verdad es que amplía bastante el panorama, ya que, como bien también lo comenta el doctor Armando, ves prácticamente todos los órganos, todo el cuerpo, y puedes saber de un poquito de todas las subespecialidades, pero desde el punto de vista clínico. En su punto de vista, doctores, ¿qué es lo mejor, qué es lo más bonito de esta subespecialidad? Como comentó el doctor José Luis, hay muchos retos y mucha responsabilidad dentro de esta subespecialidad, pero definitivamente el informe a los papás cuando les tienes buenas noticias es lo mejor que te puede pasar. Muy probablemente la gente que no ha tenido niños o adultos gravemente enfermos no sepa, pero los niños que están en una terapia intensiva pediátrica están solos, solos entre comillas porque están con los enfermeros y enfermeras, con los doctores que estamos a cargo de los niños, pero no están todo el tiempo con sus papás. Hay horarios de visita, pero la mayoría del tiempo, al menos en la actualidad, todavía están solos. Entonces, cuando nosotros logramos estabilizar un poco más al paciente, quitarle su estado de gravedad o ir dando pasos hacia adelante, como lo que es quitarlo del respirador,
que requiera menos medicamentos, signos vitales estén estables, o incluso mucho mejores noticias como que ya no está gravemente enfermo y se puede ir de alta. Eso sin duda alguna, ver la cara de los papás es una gran satisfacción de saber que sus niños ya están fuera de terapia intensiva, sin secuelas y que pueden regresar a su vida normal. Eso es lo mejor que nos puede ocurrir como médicos. Justamente eso es lo que nos hace día a día, estarnos preparando para poder ayudar a estos niños. ¿Qué herramientas les da a ustedes esa subespecialidad para poder ayudar a los niños y niñas? Bueno, como ya lo comenté antes, el hecho de estar en contacto directo y de manera constante con niños críticamente enfermos, pues amplía tu visión, tu panorama. Obviamente el hecho ya de estar ahí en una terapia intensiva, pues tenemos muchas herramientas como es la monitorización, el apego continuo, estar ahí al lado del paciente. Pero sí, definitivamente creo que la mayor herramienta que podemos tener en cuanto al contacto con los niños críticamente enfermos es ampliar nuestra visión, y eso aplicarlo en la vida cotidiana, hablando de un paciente pediátrico normal que no está complicado, emplear nuestros conocimientos y sobre todo actuar desde el punto de la prevención. ¿Cualquier niño gravemente enfermo pasa por ustedes los subespecialistas en medicina crítica pediátrica? Es una gran pregunta, porque la realidad es que así tendría que ser. Un niño gravemente enfermo tendría que ser visto por un personal capacitado que se ocupa de ver ese tipo de niños. Desafortunadamente en nuestro país aún no sucede en el 100% de los casos. Pero esta cultura poco a poco ha ido cambiando, desde nuestros directivos hasta la gente o incluso nuestros colegas pediatras, que ya más comúnmente es que podamos trabajar en conjunto junto con ellos para poder restablecer la salud de los niños. Pero contestando más claramente a tu pregunta, sí debería ser lo ideal que alguien capacitado en ver niños graves siempre sea el que los vea y evolucione. ¿Cuál es el caso más impactante que han tratado, doctores? Bueno, hablar así en específico de un caso impactante, yo creo que todos los casos son impactantes, ya que pues estamos hablando de niños graves que están luchando por su vida, pero pues sí hay algunos que te dejan marcado. Ahorita me viene a la mente el caso de una niña que tuvimos, proveniente de Zacatecas, que tuvo una asfixia por ahogamiento, duró ahogada en una alberca. Fueron muchos minutos, más de los que es capaz de resistir el cerebro con niveles de oxígeno, y el pronóstico pues era desalentador. Sin embargo, pues estuvimos ahí al lado de ella, al lado de su cama, dando todo de nosotros y ella luchando, y finalmente después de unas 2-3 semanas empezó con recuperación. Pensábamos pues que la niña iba a quedar con alguna secuela neurológica, como es lo común en los pacientes que dejan de tener oxígeno en su cerebro. Sin embargo, pues su evolución fue demasiado pronta y buena, y logramos sacarle a terapia. A lo mejor cuando la sacamos traía ahí, no podía mover bien su piernita, su manita, pero lo impactante de esto fue que después de un año nos visitó y la niña sin ninguna secuela, y nos comentó pues que era competidora incluso de atletismo. Eso fue algo donde pues es la mayor recompensa para nosotros, regresar a los niños a la sociedad. Otro caso que me viene a la mente pues es el caso muy sonado que fue aquí en La Laguna, de una balacera que hubo en una escuela, y pues fue algo impactante para toda la sociedad, que pues esto solo lo habíamos visto en las noticias en Estados Unidos, y que llegara este tipo de cuestiones a nuestra ciudad, pues muchas cosas se nos vinieron a nuestra mente.
familiares, amigos que tenían hijos ahí en la escuela, y nos hablaron para ver un niño que había recibido uno de los impactos de bala. Afortunadamente pues se intervino quirúrgicamente de manera oportuna, se le dio seguimiento en la terapia y pues el niño pudo reintegrarse en sus actividades. Sí, son muchos casos que hemos visto. Afortunadamente la mayoría de ellos los hemos visto en equipo, porque realmente un paciente gravemente enfermo requiere pues mucho tiempo, mucha capacidad, mucho estudio, y normalmente lo hacemos con mi amigo el doctor García Elizondo, que somos un gran equipo comprometido para poder restablecer la salud. Hay muchos casos que han sido sonados, pacientes que han estado debatiéndose entre la vida y la muerte por quemaduras, que desafortunadamente la prevención en nuestra región de ese tipo de quemaduras todavía es muy, muy baja. Otro caso importante que hemos tenido es de unos niños que fueron atropellados y se pudo restablecer su salud después de mucho tiempo. Desafortunadamente el tiempo en este tipo de niños es muy, muy importante, su atención oportuna para poder nosotros tener más posibilidad de que ese cuerpo, sus órganos puedan responder. Y algo que no es como tal un caso en específico, pero que cimbró a todo el mundo, fue la pandemia de COVID. Definitivamente en los niños era algo muy complejo de tratar, y algo que lo hacía aún más apasionante es que aún no había la suficiente información de cómo ese virus se iba a comportar en los niños. Es verdad que la mayoría de los niños cursaban de una manera adecuada y no se ponían graves, pero hubo una cantidad en proporción baja, pero sí hubo una cantidad de niños que se ponían muy graves. Y en los niños el COVID no era como en los adultos, que afectaba a nivel pulmonar. En los niños, cuando se ponían graves, afectaba a nivel de todos los órganos. Entonces era algo muy estresante, como un niño que estaba sano unos días antes, posteriormente ya estaba en terapia intensiva. Entonces eso sí fue algo que nos mantuvo durante ese tiempo pues muy alertas, muy preocupados por estarnos actualizando con lo nuevo que salía para poder ayudar a esos niños. Fue un tiempo bastante interesante, ¿no? Así es. Sin lugar a duda, una plática muy enriquecedora con los mejores pediatras de todo México. Recuerden que tenemos muchísimo contenido preparado para todos ustedes. Tanto el doctor Armando Jaik como el doctor José Luis Elizondo, en conjunto con Pediátricas, están para el apoyo en el cuidado de sus niños y niñas.